En nuestros días, México vive una de las crisis más graves que le hayan ocurrido en su historia. Hoy en día existe un deterioro constante en lo económico, en la política, en la sociedad, en la cultura, el medio ambiente, la seguridad y la soberanía. El ingreso se ha concentrado como nunca en unos cuantos. Por ejemplo, los 9 multimillonarios más ricos de México acumularon en 2011 una fortuna de 124,000 millones de dólares. En cambio, 60 millones de mexicanos viven por debajo del umbral de la pobreza. Con una historia como la de México, es difícil creer que 30 familias sean más poderosas que 107 millones de mexicanos. Dicen que la situación de México es cosa del destino. La situación ¿Cuáles son las causas del actual desastre nacional? era igual. En lo que coincidimos casi todos los mexicanos es en el diagnóstico. México está en crisis y cayendo. A mucha gente no le gusta escuchar esto. Piensan que si ignoran lo que pasa, evitarán que les afecte. Pero es importante saber lo que ocurre para poder cambiar nuestra realidad. Hace 30 años se impuso una manera de ver el mundo, en la cual los mercados resolverían todos los problemas. En el caso de México, la bandera del libre mercado impuso el modelo neoliberal. Desde entonces, a la sombra del poder político y del erario público, se amasaron grandes fortunas, sobre todo con la privatización de empresas públicas y de recursos naturales de la nación. Se empieza con las desincorporaciones, con las ventas de entidades de propiedad pública, se sigue con el saqueo descarado, se sigue con el contratismo que permite transferir muchos miles de millones de dólares de la propiedad pública a la privada. Un proceso de destrucción de una parte de lo que fue la industria nacional, ¿sí? En el sector metalúrgico, en ferrocarriles, en bancos, en vías aéreas. Un proceso de privatización siempre además teñido por el estilo mexicano, abuso de poder, corrupción, ¿sí? Entregarle a herederos, primos, amigos, cuates, ¿no? Parte del negocio. Todo el esquema legal está diseñado de tal suerte que se protejan, se defiendan estos grandes intereses económicos y mediáticos que promueven este modelo económico, acumulación de la riqueza, de desmantelamiento de la solidaridad y la cooperación, de las redes del tejido social que antes existían en nuestro país. Salinas impuso la agenda neoliberal. Creó un grupo compacto con los beneficiarios del remate de los bienes públicos, quienes le ayudaron, económica y políticamente, a crear un poder transeccional. El presidente Salinas remató 18 bancos en 13 meses. Junto con su hermano Raúl y Pedro Aspe, secretario de Hacienda, personalmente repartieron empresas y bancos. En solo 5 años, entre 1988 y 1993, fueron vendidas más de 1,000 empresas estatales y unidades industriales. Nosotros privatizamos los bancos, la compañía telefónica, las líneas aéreas, la siderurgia, las minas. Estamos ahora procediendo a privatizar los puertos, los aeropuertos. Salinas dio por terminado el reparto agrario. Promulgó la reforma al artículo 27 constitucional, aprobada por el Congreso, que legalizó la venta de tierras ejidales y comunales. Modificó la ley minera y desincorporó reservas nacionales. Autorizó concesiones a particulares nacionales y extranjeros para explotar las riquezas mineras de México. Y, por si no fuera suficiente, derogó el impuesto a la extracción. Se llevan todo y no dejan nada. La economía de México no ha crecido prácticamente en 30 años. Se destruyó la planta productiva nacional y el campo, y se acabó con el estado de bienestar. Se olvidó que para que un país pueda crecer en forma sostenida, genere empleo, bienestar y condiciones que favorezcan la paz social, se requiere que el país produzca. El México rural ha quedado en la ruina.
Nuestro país ha vivido en los últimos 30 años lo que yo llamo una guerra contra la agricultura campesina, contra los pequeños y medianos productores de nuestro país, para imponer un modelo de dependencia alimentaria, un modelo de alimentación chatarra y un modelo de desigualdad, aumentando la pobreza y la malnutrición de nuestro país. Los tecnócratas redujeron los apoyos a los productores, eliminaron aranceles y permisos de importación, también la inversión pública destinada al sector agropecuario. Desmantelando la producción nacional, dándole la espalda a los campesinos mexicanos y generando una liberalización que solamente ha beneficiado a un puñado de grandes corporaciones agroalimentarias mexicanas y transnacionales. Los empresarios pequeños y medianos pues son los olvidados del sistema y sus intereses son sacrificados a los intereses de los grandes empresarios monopólicos que son los que controlan al gobierno. Las empresas nacionales fueron, en la concepción de Cárdenas, el dinamo del desarrollo, era el motor que empujaba, que permitieron lanzar fuertes recursos para educación, salud, vivienda. En la lógica neoliberal es más eficiente lo privado que lo público, entre comillas. Es verdaderamente chistoso. ¿Por qué venden empresas si son rentables? Esta es la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué no las hacen verdaderamente rentables y aprovechan sus ganancias para financiar el gasto público? No tiene ni lógica ni corazón. Ha sido un desastre. El neoliberalismo en México es sinónimo de saqueo, abandono y corrupción. Este proceso explica todos los fenómenos que vienen después. Explica, por ejemplo, las políticas de contención salarial. Explica el retiro gradual pero sostenido y sistemático de prestaciones laborales, de derechos, de servicios, de educación, de salud, de cultura. 7 de cada 10 mexicanos que trabajan ganan menos de 5,000 pesos mensuales, 3 salarios mínimos. La política neoliberal ha creado una enorme desigualdad económica y social. Como el 80-90% del crecimiento del PIB se ha ido a el 1% de la población. Desde 1983, la migración hacia Estados Unidos creció de forma impresionante. En 2010, 500,000 mexicanos cruzaron la frontera norte buscando un futuro. Cada año 1 millón de jóvenes ingresa al mercado laboral, pero ni 25% logra encontrar un empleo. Más de 20 millones no tiene para pagar la canasta básica, pues el salario ha perdido 80% de su poder de compra. Hace 28 años el salario mínimo alcanzaba para comprar 51 kilos de tortilla o 280 piezas de pan blanco o 12 kilos de frijol bayo. En 2011, con el mínimo, solo se puede adquirir 5 kilos de tortilla o 25 piezas de pan o 3 kilos de frijol. Hoy 70% de las gentes que viven en el campo están en condiciones de pobreza. Los neoliberales redujeron el gasto social, dejaron de invertir en infraestructura, clínicas, hospitales, educación y seguridad social. Se busca que los mexicanos tengamos mano de obra barata, que sirva a los intereses de los grandes países industrializados y que produzca a muy bajo costo. Hay millones de jóvenes que desean estudiar la educación media superior y que no pueden, sencillamente porque no hay espacios. Cuando los del PRI o del PAN, que han estado en el poder, hablan de reformas estructurales, son reformas para beneficiar a los grandes intereses económicos. Por ejemplo, cuando hablan de reforma laboral, ellos quieren una reforma laboral para disminuir los derechos de los trabajadores. Un intento sistemático de volver a las condiciones del siglo XIX. La continuidad del PAN significa la continuidad de lo que estamos viviendo, o sea, un manejo de la economía contra los ciudadanos y una guerra contra el narco, que es una guerra contra los ciudadanos de nuevo. El retorno del PRI puede resultar verdaderamente trágico. Regresan con 12 años de no haberle podido meter el diente a las arcas del poder y van a querer comérselo todos. Es la horda de los 40 ladrones de Alibaba, pero potenciados a la mexicana.
La primera decisión que tomó el presidente Zedillo fue rescatar a empresarios y banqueros con recursos públicos, olvidando a los deudores y a la gran mayoría de los mexicanos. Creó el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, FOBAPROA. Se rescató básicamente a los grandes banqueros, a los grandes intereses económicos con recursos públicos, y ahí participó el Ejecutivo, o sea, Zedillo, y participó también la Cámara de Diputados, el Congreso de la Unión, avalando esa privatización de los beneficios y socialización de las pérdidas. El FOBAPROA es un barril sin fondo. Zedillo prometió que el rescate bancario costaría 180,000 millones de pesos. Desde 1995 se han pagado intereses por más de 600,000 millones de pesos, pero la deuda sigue casi intacta. En 2010, el Instituto para el Ahorro Bancario tenía un adeudo de 1.300.000 millones de pesos. Este monto, se estima, solo podrá ser cubierto hasta dentro de 70 años. ¡Qué cosa más jodida! Todavía estamos pagando y estaremos pagando por décadas y décadas la presunta salvación, el FOBAPROA, y finalmente los bancos ni siquiera están ganando dinero prestando, ni siquiera están ganando dinero apoyando a los que invierten, están ganando dinero simplemente porque el gobierno les está pagando los intereses de una deuda que no está amortizando. Esto es especulación. Ya sin deudas, los banqueros rescatados vendieron sus bancos a corporaciones extranjeras, obteniendo enormes utilidades. El gobierno de Zedillo terminó con 150 años de historia y regaló más de 24,000 kilómetros de vías de hierro. Con total descaro, al terminar su gobierno, Zedillo se fue a trabajar al Consejo de Administración de Union Pacific. Y en 2009 se integró al Consejo de Administración de Citigroup, dueño de Banamex, banco que él mismo rescató. Su ejemplo ha sido seguido por otros funcionarios. Adrián Layuz, director de Pemex con Zedillo, es consejero de la petrolera transnacional Schlumberger. Pedro Aspe, secretario de Hacienda con Salinas, es miembro del Consejo de Administración de Televisa, y Francisco Gil Díaz, subsecretario de Hacienda con Salinas y secretario con Fox, hoy se desempeña como director de Telefónica. Este modelo que se empieza a aplicar en el mundo desde mediados de los 70 y se define que había que apostar por la privatización, que había que pensar en ayudar mucho a que los de arriba hicieran dinero, porque si había dinero arriba iba a permear. Para llegar a eso se tenía que entregarles a ellos, ¿no?, los bienes de las naciones, los bienes de los pueblos. Estas grandes corporaciones económicas, legalmente, mediante reformas en el Código Fiscal, no es algo ilegal, tienen regímenes fiscales de excepción. Son regímenes fiscales que les permiten, por ejemplo, pagar menos impuestos sobre la renta que un profesionista liberal, que un médico, que un abogado, que un trabajador. No pagan en proporción a los beneficios que obtienen. Esa es una vía que les permite acumular riqueza. Ha sido las prebendas, los apoyos ilegales, las leyes monopólicas, las concesiones fraudulentas, las que han construido el gran capital en este país. Se ha construido a la sombra del favor. La concesión para que tengas una televisión para toda tu vida, la utilización del Estado como el gran financiador de la riqueza privada y del gran capital y de la oligarquía. Salinas llega a la presidencia, sabemos en qué condiciones, y empieza a modificar las leyes, la Constitución, y empiezan a entregar bienes de la nación, bienes del pueblo, a particulares, nacionales y extranjeros. Vendieron Teléfonos de México, una empresa pública que tenía un gran potencial, que nos dijeron que estaba en quiebra y que resulta que un empresario lo compró por migajas y que utilizando la tecnología de Teléfonos de México de pronto se volvió el hombre más rico del mundo. La gente más cercana a Salinas fue la que se queda con empresas públicas, con bancos, se quedan con las reservas mineras de la nación. Hay un dato que es revelador de lo que significó este saqueo. En 1988, en la revista Forbes, que es
la revista especializada en finanzas, donde aparece la lista de los hombres más ricos del mundo, solo aparecía en esa lista una familia mexicana, los Garzazada. Y al final del sexenio de Salinas, la revista Forbes de 1994 da a conocer que ya hay 24 multimillonarios mexicanos que ya están en la lista de los hombres más ricos del mundo. En su conjunto acumulan alrededor de 48,000 millones de dólares. O sea, este es un dato, ¿no? Importante, porque refleja con claridad de cuánto fue el traslado de dominio de bienes de la nación, de bienes del pueblo, a particulares. La oligarquía mexicana se hizo tan poderosa que se colocó por encima de las instituciones. ¿Cómo se hace todo este acuerdo entre empresarios, políticos del PRI, del PAN, para mantener este esquema político, económico de dominación? Estos empresarios pues pagan las campañas de los políticos afines, y una vez que estos políticos afines llegan a las cámaras del Congreso, a las gobernaturas o a la presidencia de la República, pues esos políticos responden a los intereses de estos empresarios que financiaron las campañas, sobre todo el apoyo de las televisoras. Por lo mismo, pues en México no se garantiza el derecho a la información. Ellos son los que deciden qué informan, qué no informan. Ellos administran la ignorancia en el país. La oligarquía ha construido toda una red de desinformación y es muy importante. No puedes hacer democracia sin información. En sentido estricto, hablando con la verdad, en México no hay democracia, porque la democracia es el gobierno del pueblo y para el pueblo. Lo que hay es una oligarquía, que significa el gobierno al servicio de unos pocos. De Salinas a Fox entregaron 25 millones de hectáreas del territorio nacional a empresas mineras, sobre todo extranjeras, para la explotación del oro, de la plata, del cobre. Es decir, entregaron el 12% del territorio nacional. México tiene 200 millones de hectáreas. Lo que concesionaron pues es del tamaño del estado de Chihuahua, que es el estado con más territorio en nuestro país, tiene 25 millones de hectáreas. Se llevan todas estas riquezas, no dejan beneficios, contaminan, pagan salarios de hambre. ¿Sabes cuánto pagan de impuestos las empresas mineras extranjeras? 5 pesos por hectárea al año. Por eso necesitamos rescatar los bienes de la nación, los bienes que son del pueblo, que esas riquezas se distribuyan con justicia, que no se queden, como ha venido sucediendo, en unas cuantas manos. El 75% de los mexicanos se va formando una opinión sobre la realidad nacional a través de lo que se les dice en la televisión. Y resulta que la televisión está concentrada en unas cuantas manos, en unas cuantas personas. Televisa está en manos de Roberto Hernández, de Balleres, Claudio X González, del Consejo Coordinador Empresarial, el que participó en la guerra sucia en contra de nosotros en el 2006. Germán Larrea, el de la Minera México. Es presidente del Consejo de Administración de Televisa Pedro Aspe, secretario de Hacienda de Salinas, además de Azcárraga. Son los dueños de Televisa. En fin, los que tienen más poder económico son los dueños de la televisora más influyente en este país. ¿Cómo se apoya esta oligarquía para hacer sus fechorías, para cometer todas estas atrocidades que han llevado a la destrucción a nuestro país, que llevan al empobrecimiento del pueblo? Pues se apoyan porque tienen el control de los medios de comunicación, no dominan con el ejército. La oligarquía no necesita usar la fuerza bruta, tienen el control de los medios de comunicación, tripulan la mente, tripulan el pensamiento de millones de mexicanos. Hay muchas cosas que los ciudadanos no saben. Por ejemplo, han echado a andar toda una guerra sucia desde hace bastante tiempo, desde el desafuero en contra de nosotros para desprestigiarnos. Están empeñados en destruirnos políticamente, al mismo tiempo que ahora ya están proyectando a Peña Nieto, que va a ser el candidato de Televisa a la presidencia de la República. Ya la oligarquía tiene candidato, Salinas de Gortari es el jefe de campaña de Peña Nieto y Televisa la encargada de la propaganda, al mismo tiempo que a nosotros nos están haciendo a un lado y además nos atacan un día sí y el otro también.
3, crear una nueva economía. Ya está más que demostrado que la actual política económica no funciona. La han venido imponiendo desde hace 27 años. Claro, funciona para los potentados, funciona para la oligarquía. A ellos les ha ido muy bien, por eso no quieren que haya un cambio en materia de política económica, porque aunque le vaya mal al pueblo, aunque le vaya mal al país, a ellos siempre les va bien. Pero para la mayoría de los mexicanos, la política económica ha sido realmente un desastre. No ha habido crecimiento en la economía, no se han generado empleos. México se convirtió en el país del mundo que más mano de obra exporta al extranjero. La gente por necesidad tiene que abandonar el país porque aquí no hay oportunidades de trabajo. ¿A que no sabes que el año pasado, de los 152 países del mundo, México ocupó el lugar 143 en crecimiento económico? Es decir, estuvimos entre las 9 peores economías del mundo. El año pasado también México fue el país de América con menos crecimiento económico y aunque parezca increíble, estuvimos abajo de Haití en cuanto a crecimiento económico. Y aún así no quieren cambiar la política económica. ¿Qué proponemos? Hay un grupo de monopolios vinculados al poder que tienen protección y que abusan de los consumidores. Nosotros los mexicanos tenemos que pagar porque existen estos monopolios, porque no hay competencia, más por los bienes y servicios que consumimos. Pagamos 3 veces más por el cemento que lo que pagan los estadounidenses. Los mexicanos pagamos también mucho más por el teléfono, por la luz, por tarjetas de crédito, por créditos hipotecarios, por el servicio de internet y todo porque existen los monopolios. Y hacemos la comparación con Estados Unidos cuando allá el salario mínimo es 10 veces superior al salario mínimo en nuestro país. No es justo que estemos pagando precios exagerados por la existencia de estos monopolios. Es una gran injusticia el que los de mero arriba no paguen impuestos o cuando los pagan se les devuelve. Ya quedó demostrado, hasta el mismo Calderón lo tuvo que reconocer, que en el 2008, por ejemplo, 400 grandes empresas, las 400 más grandes corporaciones del país, empresariales y financieras, obtuvieron ingresos por 5 billones de pesos. Estamos hablando de la mitad del Producto Interno Bruto, de la mitad de la riqueza que se generó en ese año en el país. Esto también demuestra cómo se concentra el ingreso, cómo se concentra la riqueza en unas cuantas manos, en unas cuantas corporaciones en nuestro país. ¿Cuánto pagaron de impuestos? El 1.7% de sus ingresos. Cuando un trabajador asalariado, un profesionista, un pequeño, mediano empresario, pequeño, mediano comerciante, paga hasta el 30% de impuestos sobre la renta. Que se termine con la llamada consolidación fiscal, que se cumpla lo que establece la Constitución, que los impuestos se cobren de manera progresiva. Es justicia fiscal.